Buenas noches a todos. Entonces, ya siendo las 8:10, vamos a dar inicio al webinar de Delirium organizado por la División de Fonoaudiología y Terapia Ocupacional. Hoy nuestra moderadora será Guadalupe Castillo. Ella es terapeuta ocupacional con más de 10 años de experiencia clínica en rehabilitación física. Neurológica. Incluye trabajo en la unidad del paciente crítico. Actualmente se desempeña en la Clínica Santa María y cursa el magíster de rehabilitación neuropsicológica del adulto y la persona mayor en la Universidad Diego Portales. Cuenta con experiencia en docencia universitaria en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en la Universidad de Chile, además de formación en ortótica e inclusión laboral. ¿Ya? Adelante, Guadalupe. Hola a todos y a todas, bienvenidos a esta jornada del día de hoy. Bueno, hoy día nos van a acompañar dos grandes colegas, que es Javiera Pérez y Nicole Jara, ¿ya? Para comenzar, ya como vieron ustedes en el correo, vamos a tener tres grandes temáticas principales. Una que va a ser la intervención del manejo de pacientes en unidades de críticos, ¿ya? Pero de cualquier persona. Y después vamos a hablar también de la intervención en personas con demencia y vamos a terminar con el delirium sindromático. Y posteriormente vamos a abrir una ronda de preguntas, ya para que ustedes vayan anotando preguntas o si tienen algún caso clínico que quieran compartir, para que podamos entre todos poder conversar, compartir experiencias, ¿ya? Y para comenzar, va a comenzar la fonoaudióloga Javiera Pérez. Ella se desempeña en el Centro de Neurocirugía y también en la Clínica Red Salud. Tiene un máster de humanización de la Universidad Europea de Miguel de Cervantes, ¿ya? Así que los dejo con Javiera Pérez para su presentación. Hola, muy buenas noches. Bueno, a ver, déjenme, voy a poner la presentación para que podamos empezar a hablar un poquito sobre el tema que hoy día nos tiene aquí todos reunidos. Em, Espérenme, yo soy un poco lenta para esto. Ya, ¿se ve? ¿Sí? Ya, Sí, súper. se ve bien. Sí, se ve. Ya. Entonces, bueno, nosotros vamos a conversar hoy, vamos a partir este webinar con el tema de intervención de fonoaudiología en personas con delirium. Y, y vamos a conversar un poco sobre las personas que además tienen alteraciones a nivel comunicativo y también a nivel de eglución, ¿ya? Para eso vamos a partir con dos casos como para ver más o menos a qué nos podemos enfrentar para después ir desglosando esto y conversando sobre el tema. Por ejemplo, acá tenemos a don Antonio, que ingresa con un accidente vascular isquémico frontoparietal derecho y en el fondo debuta con una hemiparesia izquierda, desvío de la mirada, omisión de estímulos de este lado izquierdo. Presenta a la evaluación de deglución tos con líquidos claros y cuando uno conversa con él se aprecia un discurso desorganizado, ¿ya? Cuando van pasando los días, comienza a verse una fluctuación del estado de alerta y van a haber momentos de somnolencia versus agitación. Y una de las cosas que nosotros podemos ver es que la atención está severamente inestable. Entonces, además, se le administra un CAM-IQ y sale positivo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros empezamos a conversar o a debatir en equipo? Es cuánto de esta alteración a nivel como atencional o de vigilia o este más desorganizado puede ser producto del sitio de lesión, porque nos enfrentamos a una persona que tuvo un accidente vascular isquémico frontoparietal derecho, que además tiene compromiso subcortical, versus cuánto es la afectación producto del delirio. Yo creo que es una de las cosas que más nos preguntamos como en la clínica del día a día. También nos podemos encontrar un caso como el de la señora María, que era totalmente independiente previo al evento que le da, tuvo un accidente vascular que es hemisférico izquierdo, más hacia la región temporal posterior, ¿ya? A la evaluación, su discurso va a ser fluente, es decir, va a poder producir enunciados de una longitud más o menos de más de 5 o de 7 palabras por oración y puede tener también presencias de neologismos que son como
bueno, está mal el ejemplo, pero neologismos que son palabras inventadas, o puede haber más bien esos como quizás también como paragramatismo, ¿ya? Y se sospecha de que la persona tiene una afasia de Wernicke. En los días siguientes nosotros vamos a ver que hay una pérdida de fluidez constante, una inatención marcada y también vamos a tener que presenta una dificultad para seguir instrucciones al deglutir, ya que se le está solicitando ciertas maniobras como visualmente, que entendía un poquito como los gestos, la pantomima y ya lo había podido incorporar, pero luego comienza con estos periodos de inatención y ya no puede seguir estas instrucciones de imitación. Entonces, ¿qué tanto de lo que nosotros estamos viendo era producto de la fascia de Wernicke y su probable dificultad para comprender versus a que puede haber un daño neurológico agregado o se sumó un delirio? ¿Qué podemos encontrar como a nivel teórico? Y vamos a ir como resolviendo estas cosas. Es que, bueno, el delirium se produce por un fallo, ¿cierto? En la red por sobre todo atencional y ejecutiva. Entonces va a haber como hay más riesgo de delirium cuando nosotros nos enfrentamos a una persona que tiene lesiones más supratentoriales, o sea, más corticales, y por sobre todo en zonas más anteriores, ¿ya? Que está muy relacionado con el sitio como, o sea, con las funciones cognitivas de atención y función ejecutiva. Es más frecuente también en personas con accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, ¿ya? Pero lo que sí destaca este artículo, que es una revisión bastante grande, que no hay una diferencia entre hemisferios. Si bien muchas veces se dice que el delirio está más como relacionado con lesiones del daño del hemisferio derecho, no es tan así. Puede ser también como que no hay una determinación o una producción más frecuente si es que hay una lesión en el hemisferio izquierdo y en el hemisferio derecho. Aunque sí, que vamos a ver después, hay una mayor correlación o una mayor asociación cuando se produce delirium y negligencia y una heminegligencia. Y sabemos que la heminegligencia, ¿cierto?, es un defecto tensional hacia el hemicampo contralateral de la lesión y se da mucho más en lesiones parietales derechas. Entonces, si existe esta asociación, claro, se puede entender por qué la mayoría de la gente dice que el hemisferio derecho también se relaciona harto como con delirio. ¿Ya? Pero dejando claro que el delirium no es producto de un daño cerebral, sino que se da más en este tipo de lesiones, ¿ya? Que se puede como correlacionar de mayor forma. Entonces vamos a tener como tres síndromes o tres clínicas que nos van a hacer difícil como de poder identificar qué es qué o cuánto está de cada uno. Em, pero yo creo que, y aquí lo pongo como una de las cosas más importantes, es la fluctuación del rendimiento cognitivo. Es decir, yo puedo tener una persona que está inatenta, que no comprende instrucciones, que tiene un pensamiento y un discurso desorganizado, pero puede ser esto por una lesión de hemisferio derecho. Y si esto fue agudo, producto de la lesión, y se mantuvo así de forma estable, claro, yo voy a pensar que probablemente tiene un trastorno cognitivo comunicativo asociado a la lesión de hemisferio derecho, pero si después de este rendimiento además se suma una fluctuación en el día o en el tiempo, yo podría pensar que además tiene un delirium sobreagregado. Y para eso, y después en las próximas presentaciones van a hablar un poquito más sobre las herramientas que hay para evaluar delirium. El problema es que una persona con afasia es muy difícil de evaluar porque primero tenemos el componente verbal de las evaluaciones, por lo tanto hay muchos falsos positivos porque en el fondo ambas herramientas van a dar respuestas verbales, o sea, o buscan respuestas verbales y una comprensión intacta, siendo que las personas con afasia van a fallar en esto, ¿ya? Y es ahí donde también la interdisciplinariedad y el rol del fonoaudiólogo entra como para poder identificar ciertos elementos que están presentes en un trastorno de lenguaje versus delirio, ¿ya? En el fondo, la evaluación del lenguaje, nosotros tenemos que ver todos los componentes asociados a el lenguaje, que tiene que ver con el acceso al léxico, la repetición, la comprensión.
Y por ejemplo, en el segundo caso, nosotros pusimos como el tema de una persona con afasia de Wernicke, que puede ser bastante confundida con una persona con delirium, ¿ya? Porque va a tener un discurso bastante desorganizado y qué sé yo, pero una de las cosas que podemos ver es, por ejemplo, que una persona con afasia de Wernicke siempre, siempre, siempre va a ser fluente. En cambio, muchas veces cuando yo veo a una paciente, o sea, perdón, una persona con afasia de Wernicke, pero además un delirium, va a tener pausas en las respuestas, va a tener en el fondo como momentos de inatención, que eso no debería tener una persona con afasia de Wernicke pura, ¿ya? En el fondo, el lenguaje quizás vamos a pensar que es un marcador o un indicador diagnóstico, ¿ya? Porque vamos a tener alteraciones lingüísticas también claves en el delirium que nosotros podemos como evaluar en general, ¿ya? No solo en personas con afasia, sino que también se puede estimular y trabajar un poco uno de los signos o biomarcador que está en el delirium, como es la pérdida del hilo del discurso, la incoherencia, la tangencialidad, es decir, esto de que no pueden mantener un tema, la reducción de la fluidez y la desorganización del pensamiento. ¿Ya? Em, de hecho, hay un paper que no me acuerdo si es este, sí, creo que es el que puse ahí, que habla sobre que se evalúa a ciertas personas con delirium y se analiza los discursos de ellos. Y una de las cosas más claves que aparecen es, por ejemplo, reducción de la fluidez verbal y también la desorganización del discurso. ¿Ya? Ahora, hablando un poquito, como se los mencioné previamente, la heminegligencia espacial y el hemisferio derecho, que son otras cosas que nosotros nos vemos enfrentados en la práctica clínica que decimos, chuta, ¿qué tanto de este problema atencional es producto de un daño neurológico versus delirium? Bueno, pueden ser las dos, ¿cierto? Lo importante es como ver qué es de cada uno. Es decir, es muy poco probable, por ejemplo, que si yo me enfrento a una persona con una heminegligencia espacial, en este caso, si es que es por lesión del hemisferio derecho hacia el hemicampo visual izquierdo, en el fondo es muy difícil que una persona con delirium solo tenga preferencia atencional hacia un hemicampo, ¿ya? Entonces ahí yo puedo empezar a distinguir también alteraciones atencionales. Pero sí es importante, que es lo que yo le había mencionado, que por ejemplo la presencia de negligencia va a duplicar el riesgo de delirio, ¿ya? También ahí les puse un poquito el paper donde aparece, pero en el fondo grados como severos de cuadros de negligencia van a aumentar de forma importante la presencia de delirium. Lo que también hace en la práctica clínica que nosotros podamos estar más atentos a ellos. O sea, si es decir, nos llega una persona con una lesión de hemisferio derecho, nosotros vamos a tener que tener más ojo porque probablemente esa persona tiene mucho más riesgo de generar además un delirio, ¿ya? Lo que va a traer complicaciones multifactoriales. Ya hablando un poquito aquí, no les puse el título, pero en el fondo vamos a hablar un poquito también de cómo vamos a enfrentar nosotros a personas que quizás tienen un accidente vascular y que además tienen disfagia y cómo es la relación con el delirium, ¿ya? También se dice que en el fondo el delirium va a duplicar el riesgo de disfagia en alguna hospitalización y también está determinado como más en el contexto ambulatorio. ¿Sí? Y además, la disfagia en sí puede aumentar el riesgo de delirio por las consecuencias que trae que una persona tenga disfagia, que es la desnutrición, la deshidratación, el uso de medicamentos. Muchas veces hay que usar anticolinérgicos, por ejemplo, para que puedan deglutir su propia saliva. Todos estos son factores que pueden gatillar también delirio, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a ver o en qué, en el fondo, bueno, aquí tenía un poco lo que les estaba comentando, que es como un círculo vicioso y es muy bidireccional, es decir, la disfagia puede producir delirium, el delirium puede producir disfagia. Lo que también nos lleva a que nosotros cuando tenemos en ingreso a un paciente con delirium, antenas, ¿cierto?, puestas para poder pensar que esa persona tiene mucho más riesgo de generar disfagia. Y al revés, ¿ya? Por lo que habíamos comentado, una persona con disfagia va a tener una ingesta oral insuficiente, fatiga, va a tener una restricción probablemente dietaria en relación a las consistencias. Todo esto puede llevar a desnutrición y deshidratación.
Esto va, por ejemplo, a disminuir la glucosa, bajar la albúmina, que va a duplicar el riesgo de delirium y va a aumentar la inflamación, ¿ya? Va a haber una falla de acetilcolina que en el fondo afecta de forma importante la atención, la memoria y una hiperactividad de dopamina que tiene esto como de esta agitación que se puede producir en el delirium. Además de todo eso, yo les comentaba que también nosotros como fonoaudiólogos sugerimos muchas veces el uso de anticolinérgicos, lo que puede aumentar el delirium, por eso tener ojo cuando sobre todo se sugieren personas mayores, por ejemplo, ¿ya? Pero ahí hay que sopesar como beneficio, costo-beneficio. Y en el fondo el delirium en sí va a provocar alteraciones en la deglución porque va a provocar inatención sensorial, son personas que mantienen la comida en boca, que no sienten mucho el alimento, tienen más riesgo de escape posterior y aspiración, ¿ya? También van a tender a la somnolencia, por ejemplo, durante la alimentación y además de todo eso, nosotros sabemos que ojalá no sea eso, que ojalá el foco sea la contención o el manejo no farmacológico, también muchas veces se necesita el manejo farmacológico, lo que nos va a tener mucho más como bajo somnolencia a nuestro usuario. ¿Ya? Y, el fondo, el enfoque es una alta vigilancia y un manejo muy, estemos todos comprometidos a que sabemos que una persona que tiene delirium, que está, por ejemplo, en una UCI, probablemente va a tener muchas fluctuaciones y eso va a afectar en su alimentación. Entonces puede ser que al ingreso nos toque a un usuario que nosotros evaluamos de dilución y anda perfecto, pero posterior a eso desarrolle un delirium y eso puede hacer que ahora nuestro usuario tenga disfagia. Entonces, la invitación en el fondo, bueno, puede que haya otros profesionales también en esta reunión, pero la invitación es a los terapeutas y a los fonoaudiólogos que en el fondo tengamos una comunicación activa de nuestros usuarios, que cada uno cuando detecta algo, ya sea que yo detecto que esta persona que yo estoy tratando por una alteración de la deglución comienza a estar más inatento, ok, sugerir derivación también a terapia ocupacional si es que no lo estaban viendo, lo mismo al revés, si el terapeuta ocupacional ve que quizás está desarrollando delirio en una persona y va en aumento, bueno, probablemente va a necesitar también una reevaluación a nivel de inclusión, ¿ya? Y para eso nosotros tenemos distintos modelos, distintos tipos de evaluación que se pueden realizar. Ahí hay unos ejemplos. Y para finalizar, en el fondo, un poco lo que ya les comenté recién, vamos a tener que el delirium y la disfagia, en el fondo, mantienen esta relación bidireccional. em, por lo tanto, hay que mantener este continuo. También saber que a nivel de los usuarios que tienen alteraciones en el lenguaje, muchas veces puede coincidir con también un delirium. Por lo tanto, hay que ir limpiando porque también el pronóstico que nosotros tenemos de una rehabilitación es distinto. Es distinto si yo digo que estas alteraciones son solo delirium o es distinto que si es que digo que todas estas alteraciones son solo un problema de la fascia o que son distintas. Todo el pronóstico del plan de acción y también la educación que se le da a la familia y los comentarios que se pueden realizar en relación al pronóstico va a depender mucho del diagnóstico. Por eso también es muy importante. ¿Ya? Así que eso en el fondo, como dejarnos con este mensaje que la evaluación fonoaudiológica, porque es lo que yo estoy hablando, ¿cierto? Temprana va a reducir riesgos como de neumonía, va a reducir también alteraciones como a nivel de, bueno, de desnutrición, deshidratación relacionadas con la disfagia y también va a ayudar a todo el equipo a ir guiando a esta persona con afasia o con un trastorno cognitivo comunicativo que puede presentarse en la unidad de paciente crítico. Eso. Muchas gracias, Javiera, por tu presentación. Eh, Estamos descargando la presentación de la Nico para compartirla. Deme unos minutitos. Perfecto. Muy buena presentación, Javiera. Muchas gracias. Es realmente importante y es la idea de hacer conciencia en este webinar de la importancia que tenemos como equipo de rehabilitación en identificar estas particularidades de los pacientes que transitan el OPC. Eh, Aprovecho mientras tanto el espacio, mientras se descarga.
Ahí tú me interrumpes, Lupe, si es que ya está listo. Pero saber si es que tú has notado, Javi, como trabajas en una unidad de paciente crítico neurológica de alta especialidad versus en un espacio de UPC tradicional, ¿hay alguna diferencia en relación a los tipos de derivación, los tiempos en los que te comenta el equipo de la necesidad de una reevaluación cuando te encuentras con un paciente con delirium? Sí, creo que, bueno, claro, yo tengo esta como dualidad que trabajo en esta UCI neurocrítica, pero también trabajo en Clínica Red Salud, como con usuarios que ingresan por distintas patologías. Y sí, yo creo que sí, quizás más que nada porque en la UCI del Inca, del neurocirugía, prácticamente todas las personas le solicitan una evaluación por fono y es muy autogestionado, qué sé yo, como que está muy claro, quizás no está netamente asociado a que es como delirium, por el que se está interconsultando, quizás eso como que no lo notan, creen que es más como el daño neurológico el que siempre manda, versus quizás en la clínica Red Salud, que ya poco a poco, como hay más usuarios que no tienen patologías neurológicas, pero que sí generan delirio, lo están interconsultando también bastante solo por eso, o sea, no como por el daño neurológico, sino que en el fondo porque son mayores, generan delirium y ya ahora poco a poco, que al principio no, eso nos costaba, casi no habían derivaciones de personas con delirium o personas mayores como para evaluación por fono, pero ahora sí, creo que ahora podría decir que el equipo allá en el fondo está interconsultando harto por estas causas. Así que contenta por eso igual. Qué bueno, porque sí es importante, como dices, si no se pesquisa tempranamente una situación de delirium, el paciente duplica la posibilidad de aspirar, ¿cierto? O de desnutrirse, generar estos cambios metabólicos y son importantes tenemos un rol clave en poder mejorar o prevenir esa situación. Totalmente, totalmente. Así que, en el fondo, la invitación, creo que yo, bueno, yo trabajo hace 14 años en la UCI, y como que antes, para mí, las personas con delirium, como que no, eso es, solo los veo los terapeutas ocupacionales, adiós, y no sabía bien cómo qué hacer, pero en el fondo, a medida que el conocimiento se va expandiendo, que uno se va metiendo en el tema, que vas conversando con los colegas, uno se da cuenta que sí, claramente en el fondo necesitamos como estar muy presentes en la evaluación y la intervención de una persona con delirium, ya sea con o sin daño neurológico. Muchas gracias, Javi. Y ahora las dejo con Lupe. Gracias a ti. Sí, ya tenemos la presentación, así que vamos a compartir. Bueno, ahora nos va a acompañar Nicole Jara. Ella es terapeuta ocupacional de la Universidad de Chile. Tiene un magíster de neurociencia de la misma universidad y actualmente trabaja en la Clínica Santa María. Así que vamos a compartir su presentación. ¿Se ve? Sí. Sí se ve. Ya, ya, dijo. Ya, Nicole. Hola, buenas tardes o buenas noches. Bueno, en realidad la presentación a continuación es un mix entre varios conceptos que vemos diariamente en la clínica para irlo esclareciendo un poquito y cualquier duda que les vaya surgiendo ahí vayan anotando para que después las podamos discutir. ¿No? Lo que vamos a abordar a continuación es recordar y enfatizar cuáles son como los ejes centrales del delirium, cuáles son sus evaluaciones y estrategias de tratamiento y a la vez voy a aprovechar de abordar lo que es el delirium subsindrómico para ir aclarando algunos conceptos y después podamos unificar toda la información. Lo primero y lo más importante es que trato de reflejar en esta imagen, es cuando una persona está con un dolor, ¿cierto?, en el pecho, uno inmediatamente dice que es una urgencia, que puede estar con un infarto cardíaco. Entonces, tenemos asociado el concepto dolor de pecho como un signo o un síntoma de una urgencia. Pero cuando vemos a una persona que está con delirium, a veces tendemos a decir, ah, sí está con delirium.
Y la realidad es que el delirium actualmente está siendo conceptualizado como una insuficiencia cerebral aguda. Por tanto, es una emergencia médica la que debemos abordar rápidamente para evitar todos los efectos y secuelas que genera a largo plazo. Entonces, esto es lo primero. Si ven a una persona con delirium, es una urgencia. Eso es lo que todo el equipo tiene que manejar. Ahora, ¿cómo lo vamos a estar evaluando o conceptualizando? Hay dos grandes líneas. Una es el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico, ¿cierto?, de Trastornos Mentales en su última versión, o el CIE-10, que es la Clasificación Internacional de las Enfermedades. En general, nosotros nos regimos más por el DSM-5, el cual nos dice que el delirium es una alteración del estado de la conciencia en donde hay un inicio agudo de curso fluctuante, es decir, en 24 horas hay un cambio del estado de conciencia de la persona. La función cognitiva que se ve más alterada es la atención, específicamente la atención que ponemos a nuestro entorno y que además debe estar acompañado de alguna otra alteración de función cognitiva como memoria, orientación o la percepción. Pero lo más importante es que debe tener una causa orgánica aguda y que está alterada la atención. Y que los criterios, ¿cierto? A y C no sean explicados porque la persona venía, por ejemplo, con algún deterioro cognitivo de base o que estaba con alguna demencia, sino que tiene que ser un cambio brusco, 24 horas, con una intercurrencia médica donde está alterada la atención y otra función cognitiva. Pautas para poder evaluar el delirium, hay varias. Hay más de 50 pautas en general publicadas para la evaluación. Sin embargo, las que tendemos a utilizar más y que están validadas en nuestra población es el CAM-IQ en el contexto de UPC. Y el listado de verificación se usa mucho, pero no tanto en nuestro contexto chileno, pero son las dos pautas que más registros tienen también en investigación asociada a delirium y que están validadas en población con ventilación mecánica. Entonces, em, la, el concepto de delirium ha ido variando a lo largo del tiempo, cada vez se ha ido haciendo un poquito más específico y con ello ahí a veces tenemos una diferencia en las pautas de evaluación para poder identificarlo de forma real, de forma eficiente, eficaz, ¿cierto? Entonces quería más que nada mostrarle con esta búsqueda rápida de en PubMed que es en el últimos años, en los últimos 5 años, en donde se ha estado tomando también el real peso de cómo estamos evaluando el delirio y si lo estamos detectando de forma oportuna, si las pautas son sensibles o no a la detección de delirio. En relación, como les decía, tenemos estas pruebas de detección rápida y a la vez tenemos pautas de caracterización del delirio, que estas pautas de caracterización nos permiten ir describiendo de forma cualitativa, identificando qué signos presenta la persona, si presenta más agitación con índole motora o más síntomas cognitivos. Entonces nos permite ir caracterizando el fenotipo que se está presentando del delirio y también la severidad con la que se está presentando el delirio. Creo. Bueno, acá me voy a unir a la Nico a la presentación, principalmente para explicar un poco la pauta que nosotros más utilizamos, que es el Camicu, y que en muchos centros es muy validada y se realiza mucho por los terapeutas ocupacionales. También hay fonoaudiólogos que lo realizan, y las enfermeras generalmente nos validan mucho en ese aspecto. Entonces acá nosotros tenemos la pauta, que está muy bien explicada, que tiene los principales 4 puntos que marcan esta pauta. Pero para aplicar nosotros esta pauta es súper importante, y lo compartimos por eso y por eso lo pusimos acá, es que nuestro paciente, usuario, persona que vamos a intervenir, tiene que mantener una atención consistente, nos tiene que seguir unas instrucciones simples. ¿Por qué? Porque pasa muchas veces que el CAMICU es un instrumento que no se evalúa de forma correcta cuando nuestros pacientes no tienen ese tipo de atención. Entonces nosotros de manera
inoportuna, vamos a poner que el paciente presenta positivo, positivo, pero no va a estar con un delirio en la persona, sino que va a tener una atención que es poco consistente y que no nos va a seguir las instrucciones. Entonces, en ese caso, el CAMICU es no aplicable, ¿ya? Porque la persona no va a estar también dentro del RAS que nosotros necesitamos para que la persona podamos aplicarle el CAMICU, que eso también es súper importante, ¿ya? Y por otro lado, tenemos que la pauta es no evaluable cuando la persona nos da una respuesta, pero tampoco es consistente. Y cuando ya es aplicable, ahí podemos decir si es positivo o es negativo, ¿ya? Para que ustedes en ese aspecto, dentro de esta pauta Kamiku, que después igual en las preguntas podemos mandar, si que ustedes tienen alguna duda, eh, preguntas en algunos casos, o cómo lo van a realizar, porque tal como dijo Nicole, esta pauta está validada en pacientes con ventilación mecánica invasiva. Entonces el paciente ya nos puede responder con alguna respuesta cerrando los ojos o apretándonos las manos para poder ir adaptando la pauta dependiendo de cada caso. ¿Ya? Y acá podemos ver el manual, que igual se lo podemos compartir después, que acá viene el manual con las imágenes, cuando se hace con las imágenes, que lo ideal de la imagen es imprimirla de un tamaño oportuno, grande, para que la persona no tenga esta alteración y también acá es súper vital que tengamos la noción de qué tipo de ayuda técnica necesita la persona, si necesita audífonos, ¿ya? O si necesita anteojos para hacer la aplicación de la pauta, porque si también la persona no cuenta con estos instrumentos, vamos a realizar un sesgo dentro del mismo proceso de evaluación. Entonces, acá quiero como introducir el otro concepto que habíamos nombrado al inicio, que es el de delirium subsindrómico, ¿ya? Por un lado, cuando uno está en la clínica, vamos a ver un perfil de pacientes, ¿cierto? De personas que no cursan con alteración cognitiva, o sea, del estado de conciencia, estando hospitalizados. Y por otro, vamos a tener los chiquillos que vemos claramente con un delirium, pero lo que a mí me empezó a llamar la atención en clínica es que hay un grupo de pacientes que a veces están desorientados, pero no están inatentos, o de repente uno dice, pucha, está con, como que prontamente va a estar con delirio. Entonces, en ese subgrupo de pacientes que no está con delirium a la pauta, pero sí vemos que está con una alteración cognitiva, es lo que vamos a llamar delirium subsindrómico. ¿Ya? Entonces, el delirium subsindrómico es esta etapa intermedia entre el delirium y un estado cognitivo normal que se caracteriza por un deterioro cognitivo menos severo en comparación al delirio. Las personas presentan quejas cognitivas sin desarrollar el delirium completo. Puede ser menos grave que el delirium. Se presentan diferentes tipos de síntomas y de severidad. Es un concepto que en realidad todavía está empezando a investigarse o más que investigarse, como a llegar a acuerdos de cómo irlo conceptualizando, porque no hay mucha información al respecto, pero de la información que hay sabemos que igualmente tiene efectos clínicos negativos. Entonces, es una población que hay que ir abordando en el tratamiento. Una forma de poder identificarlo en la clínica es utilizando el CAM-IQ o el CAM, que son las dos pautas que utilizamos más en la clínica para la detección de delirium. Y cuando la persona presente uno o dos criterios positivos, lo podemos diagnosticar como con un delirium subsindrómico. Desde mi experiencia, lo que les puedo decir que una persona que sin tener antecedentes de deterioro cognitivo o de alteración cognitiva previa, si les falla la prueba de atención, principalmente la atención ejecutiva o memoria de trabajo, es un paciente que hay que hacerle seguimiento porque no es normal que tenga este tipo de fallas. Lo mismo, una persona de 50 años que no ingresa por un motivo neurológico, está con ventilación mecánica y está desorientado, es una persona que está cursando con delirio subsindrómico, porque no está dentro de nuestros márgenes, ¿cierto? Que en este concepto de edad tengamos una alteración en la orientación, ¿ya? Entonces,
El delirium, ¿cierto? Está en nuestro cerebro, que está en esta insuficiencia cerebral aguda, y en el delirio subsindromal es un cerebro que está fallando, pero que todavía se sostiene un poquito. Entonces, si dejamos que sigan aumentando los factores de riesgo para desarrollar delirium, es un cerebro que rápidamente va a poder avanzar al delirium como tal, completo, con todos los efectos negativos que conocemos ya, tiene el delirium. Entonces, en un resumen comparativo, ¿cierto? La información que hay hasta el minuto es que personas con delirio subsindrómico aumentan los días de hospitalización, pero en menor medida que aquellos que cursan con delirium completo. Lo mismo ocurre con la mortalidad a largo plazo, con la funcionalidad a largo plazo, con el riesgo de institucionalización, con em, con la incidencia de trastorno neurocognitivo. Todavía está discutido en el delirium subsindrómico, pero todo indica que sí pudiese estar asociado a un desarrollo de alguna alteración cognitiva a largo plazo, al igual que el delirium. En su incidencia sí está siendo cada vez mayor el delirium subsindromal versus el delirium como tal. Y un factor de riesgo súper importante es que solo por ser adultos mayores ya tenemos riesgo para desarrollar delirium subsindrómico versus el delirium que está más asociado a la gravedad de la enfermedad por la cual ingresa la persona. Y acá, a grandes rasgos, mostrarle algunos resultados de mi tesis, que esto ya fue hace años, asociado al delirio subsindrómico puntualmente en personas mayores. Esta fue desarrollada en el Hospital de la Universidad de Chile. Y lo que les puedo mostrar, esta fue una corte de adultos mayores que seguimos a lo largo de un año en un proyecto de intervención. Y lo que logramos identificar, al menos nuestra muestra, que también vale destacar que fue multicéntrica, o sea, es una muestra que se hizo en la Clínica Las Condes, en el Hospital de la Chile, en el Hospital San Juan de Dios y en el Hospital San José. Entonces, lo que identificamos es que había más incidencia de delirium subsindrómico versus delirium como tal, que es lo que se destaca ahí en el recuadro verde. Acá, otra cosa súper importante es que aquellos que desarrollaban delirium subsindrómico tenían 7 veces más riesgo de convertir a delirium. Entonces, esto nos daría chance en el fondo de poder identificar un grupo que está con más riesgo, más vulnerable, al cual podríamos intervenir y de cierta forma prevenir el progreso a un delirium completo. Otro resultado interesante es que con nuestros datos se identificó que el delirium subsindrómico es un factor de riesgo a largo plazo por sí solo. Es decir, dentro de todos los factores de riesgo que habían, si la persona había desarrollado delirium subsindrómico durante su estancia hospitalaria, tenía más riesgo de mortalidad a largo plazo versus pacientes que habían tenido otras intercurrencias. Y esto se demuestra acá en este gráfico de Kaplan-Meier. En azul ustedes ven el curso de sobrevida de los pacientes que no tuvieron alteración de conciencia. En rojo, que es la línea de más abajo, es el curso de sobrevida de los pacientes con delirium. Y en naranjo está el curso de sobrevida de los pacientes con delirium subsindrómico. Entonces, esto nos reafirma que en el fondo es una población que es de riesgo, que tiene efectos negativos a largo plazo y que por tanto tenemos que empezar a identificarla. Ahora, en relación a qué desafíos tenemos, em, tanto para el delirium como el delirium subsindrómico, porque en el fondo los podemos empezar, un desafío es empezar a detectarlo, ¿cierto? Y poder abordar a ambos de forma temprana y preventiva. Pero algo muy importante acá es poder identificar cuál es el proyecto vital de la persona, proyectarnos un poquito en cuál va a ser
el estado de salud y la condición con que la persona va a estar fuera del contexto de hospitalización y ahí centrarnos en analizar el estado como actual de la persona y cómo va cursando con este delirium o con este delirium subsindrómico, porque lo que tenemos que hacer no es solo abordar el delirium en ese minuto, sino que ahora tenemos tanta información que nos muestra que los efectos son también a largo plazo y que no es solo de la persona, sino que también es de su familia, de su entorno. Entonces nuestra intervención tiene que estar centrada en ambos, en la familia y en la persona. Abordarlos como una diada, en donde también, si ampliamos un poquito más la mirada, tenemos que incluir al equipo de salud completo, porque finalmente tenemos que abordar y educar en todos estos conceptos, que el delirium genera efectos a largo plazo, que no es que esté que esté con delirium y esté tranquilito, no, hay que despertarlo, hay que activarlo, o que está agitado, ponerle fármaco inmediatamente, no, hay más recursos que podemos ir utilizando y eso es un trabajo de todos los que trabajamos con delirium, de poder ir educando al resto de profesionales de salud que no se manejan con este concepto. Y a modo más grande también podemos ver que nuestra intervención, si bien puede estar siendo en la UCI o en el contexto de hospitalización como en una unidad geriátrica u otro espacio, lo que nosotros estamos haciendo también es un impacto a nivel de salud pública, porque nuestra intervención ya tiene que dejar de ser cegada al minuto dentro, sino que también estamos con nuestro hacer previniendo desfuncionalización a largo plazo, gasto en salud pública, porque van a ser personas que si quedan con muchos efectos secundarios van a reingresar prontamente a la hospitalización, van a necesitar institucionalización, son personas que quedan mucho más frágiles. Entonces, si actuamos a tiempo y de forma más preventiva, también vamos a estar evitando muchos efectos al futuro. Y también nos da un enfoque de trabajo que sea más humanizado y centrado en la persona, que yo creo que es el sello del trabajo del equipo de rehabilitación. Entonces, con esta información, ¿qué es lo que vamos a hacer primero o qué es mejor? ¿Vamos a prevenir delirium o delirium subsindrómico o vamos a darle tratamiento? Hasta el minuto en general nos llaman para tratar, cuando el delirium ya está desarrollado. Pero cuando el delirium ya está presente, ya estamos teniendo efectos a largo plazo. Entonces, la idea es poder educar al equipo en detectar precozmente el delirium o los factores de riesgo del delirium para poder empezar a actuar en la prevención. Entonces, lo primero, tenemos herramientas, tenemos escalas de sedación, tenemos escalas de detección de delirium, tenemos escalas de severidad, de caracterización. Y estas escalas están enfocadas en diferentes grupos, diferentes contextos dentro de la hospitalización y diferentes grupos etarios. Porque el delirium, un paréntesis, también se presenta en los niños. Entonces, eso es súper importante, no centrarnos solo que el delirium es en adultos, sino que también se presenta en el contexto de hospitalización de los niños. Una vez que lo detectamos, ¿tenemos herramientas para prevenir? Sí, tenemos ya está muy publicado todos los factores de riesgo predisponentes y precipitantes para el delirio. Entonces, eso ya son signos de alerta que podemos ir detectando precozmente para poder focalizar la intervención en un grupo versus en otro. Luego, ¿tenemos tratamiento? Sí, hay también hartas publicaciones en torno a estrategias de tratamiento no farmacológico como farmacológico y sabemos que el tratamiento no farmacológico tiene mejores resultados versus el farmacológico. Y en relación al seguimiento que idealmente debiésemos hacer en algún futuro, es el seguimiento de los efectos cierto a largo plazo que se generan por el delirium y los efectos a largo plazo que se generan por una estancia en unidades de paciente crítico, que es principalmente donde nos desempeñamos. Siguiendo la misma línea, ¿cierto? En Chile hay varias guías clínicas, o sea, no guías clínicas, pero varios estudios que abordan el delirium de diferentes estrategias de intervención. Pero esta es una revista española
donde hicieron una recopilación y revisión de todas las publicaciones que hay asociadas a estrategias de intervención de delirium. Y los resultados de esta revisión es que lo más importante y lo que más se recomienda es poder detectar los factores predisponentes y precipitantes del delirium. Entonces, ahí está nuestra tarea desde ahora. Em, Perdón. Lo otro que está muy recomendado es favorecer el acompañamiento extendido y flexible de familiares. Entendamos que este contexto de familiares hay que hacer una educación, como yo le decía, trabajar en una diada, en donde hay que educar al familiar, hay que enseñarle cómo tiene que comunicarse con su familiar, en qué formas nos vamos a comunicar como equipo, que resolverle las dudas, darle contención también a ese familiar ante la situación que está enfrentando para que sea un aliado en la intervención y en la prevención, más que una persona o un familiar que nos altere más a nuestro paciente. Está recomendado también el uso de analgésicos no opioides, tratamiento de abstinencia. Está muy recomendado el tratamiento de orientación permanente y de las funciones cognitivas y el tratamiento del sueño. Junto con eso, las otras cosas que ya conocemos, como la movilización precoz, es decir, todo el tratamiento más bien no farmacológico es lo que tiene más evidencia, pero lo que más recomiendan, y quiero recalcar, es el poder anticiparnos al delirium y con eso vamos a tener que sí o sí implementar esta detección precoz de los factores predisponentes y precipitantes. Y bueno, acá con una recomendación moderada está el paquete ABCDF, que también está publicado ya en varias partes, la SOCHIM está publicado en su página. El acompañamiento familiar de nuevo, evitar o disminuir el uso invasivo precozmente, evitar el uso de benzodiazepina y nuevamente el tratamiento de la deprivación. Entonces, los desafíos grandes que tenemos, ¿cierto? Es poder identificar cuál es nuestra herramienta que nos va a permitir ir diagnosticando en nuestro día a día y que sea una herramienta de diagnóstico que esté validada en nuestro país y que sea manejada por todo nuestro equipo. Tratar de ir llevando de a poquitito nuestro día a día de trabajo hacia la prevención más que el tratamiento. Centrarnos en un abordaje que sea humanizado, considerando siempre a la persona y a su entorno, su familia. Educar al equipo en los efectos a largo plazo para que vamos todos en conjunto ampliando nuestra mirada y los efectos que tienen nuestras intervenciones y introducir en el equipo de UPC que el delirium o el delirio subsindrómico no es el minuto, no es el día 20 de marzo que el paciente estuvo con delirium, sino que va a ser una secuela para el resto de la vida. Y también de a poquitito, este es un desafío mucho más grande, pero seguir educando a todo nuestro entorno, a la comunidad, cuáles van a ser nuestras intenciones de seguir interviniendo ya con un foco más en salud pública. Entonces, si nosotros sabemos que y detectamos tempranamente que hay una persona que está con un cerebro, ¿cierto? Que está más frágil, que está tratando de sobrevivir, de mantenerse bien, y nosotros tenemos herramientas para poder asistir o prevenir o ayudar a que eso pase, esto debe ser nuestro trabajo. Tratar de darle las ayudas que la persona necesita para que pueda pasar por este impasse de salud sin tener tantos efectos a largo plazo. Entonces, a mi ver, el gran desafío que tenemos hoy en día es implementar lo que ya sabemos, lo que ya está publicado, y empezar a centrarnos en prevenir delirium para ahí ir disminuyendo estos efectos a largo plazo y tal vez ir desarrollando nuevas herramientas de tratamiento y de detección. Eso. Súper. Muchas gracias, Nicole, por tu presentación. Estuvo maravillosa. Bueno, ya las dos colegas compartieron su presentación sobre el manejo del delirium con nosotros. Entonces ahora les quiero preguntar a las dos,
Dentro del proceso de intervención del delirium que ustedes tienen en su trayectoria, ¿cómo lo han podido evaluar o intervenir con personas con demencia? ¿Cómo ha sido el proceso de intervención para esto? No sé quién quiere partir, la Javi o la Nico. Yo creo que la Nica, que quizás tiene más experiencia con personas también como con demencia. Yo poca experiencia con personas con demencia, la verdad. Así que ahí quizás nos puede comentar un poquito más. Sí, de hecho tengo una presentación. No sé si pongo la presentación o solo que... ¿Acá? Sí, Deme un minutito. Si quieres, por mientras, pues. ya. Bueno, lo primero es empezar nuevamente a tener claros los conceptos, qué es demencia, qué es delirium, ¿cierto? Y lo más importante es poder tener el basal cognitivo de la persona previa a su ingreso a esta nueva situación de salud, ¿ya? Entonces quedamos en que el delirium es una alteración del estado de conciencia, que es agudo, que es fluctuante, mientras que la demencia como tal o el trastorno neurocognitivo mayor, hablando técnicamente, em, entonces el trastorno neurocognitivo mayor, ¿cierto? Va a ser un declive cognitivo en el tiempo, en donde van disminuyendo la capacidad cognitiva y el rendimiento cognitivo de la persona en diferentes dominios, esto asociado al tipo de trastorno neurocognitivo que vaya presentando. Entonces, esa es la primera diferencia que hay que hacerle también a los familiares. Una cosa es que la persona esté con un diagnóstico ya de un trastorno neurocognitivo mayor y el delirium no es una demencia o un trastorno neurocognitivo mayor. Entonces, teniendo esa separación, uno también le disminuye la ansiedad a los familiares, ¿ya? Porque muchas veces cuando ven a un paciente con delirium, tienden a decir, mi familiar está con Alzheimer. No, son cosas distintas y eso hay que conversarlo y clarificarlo cuantas veces sean necesarias para que los familiares también vayan disminuyendo su ansiedad, ¿ya? Entonces, si yo tengo esos dos conceptos claros, tengo que también saber diferenciarlo y para eso es súper importante poder hacer una valoración geriátrica en donde yo pueda ir discriminando dirigidamente, preguntando cuándo el familiar empezó con esta desorientación, cómo se comportaba en la casa, tenía momentos en donde se agitaba en la casa, en qué horarios del día ocurrían estos cambios de agitación, cómo era el sueño, cómo se comunicaba la persona en la casa, si estaba o no con alguna interferencia del ánimo, qué actividades funcionales lograba hacer solo en la casa. Y eso ya nos va a ir dando como pistas, ¿cierto?, de hacia dónde estaba el basal de la persona y cuándo empezó a presentar como esta alteración más brusca, si es que lo consideramos o no. ¿Mm? Y aquí viene el concepto que se une estas dos cosas, que es el delirium sobre la demencia. Ya, si yo tengo una persona que está diagnosticado, por ejemplo, con un Alzheimer, y él lo vamos a conocer en su día a día, su familia me dice, él se desorienta solo cuando escucha ruidos, por ejemplo, o él se desorienta solamente en las tardes, pero hace 2 días que no logro que duerma, que está más irritable, se puso más agresivo, y hace 2 días mi familiar es otra persona. Es ahí donde podemos estar frente a un caso de una persona que está con un trastorno neurocognitivo de base y que aparte está con un delirium. Lo más probable, como sabemos que el delirium, ¿cierto? Responde a una intercurrencia médica metabólica, lo más probable es que esta persona esté cursando con o sea, con una infección urinaria, con algún tema gastrointestinal, algo que puede ser o grande o pequeñito, pero que lo está desestabilizando metabólicamente y la forma en que esa persona con demencia va a manifestar esta alteración es a través del cambio conductual, es decir, con el delirium, ¿ya?
No sé si sigue más claro, después me hacen preguntas, pero en el fondo es decirle que una persona que está con demencia, su cerebro es mucho más frágil y por tanto cualquier cambio metabólico que tenga, ese cerebro, como dijimos que el delirium es una insuficiencia cerebral aguda, ¿cierto? Se va a manifestar de esa forma. Entonces hay que ser muy claro en la entrevista y a quien yo entrevisto para poder ir diferenciando estos dos estados. Nico, Em, Nico, Dígame. aquí Maura pregunta, ¿un delirium podría predisponer a un trastorno cognitivo mayor? ¿Qué pasa cuando el delirium dura mucho tiempo? A mayor duración del delirium, mayores efectos a largo plazo. Entonces, sí, hay varios estudios que dicen que al menos 2/3 de las personas que cursaron con delirium, y si lo vuelven a cursar con reiteración, van a desarrollar un trastorno neurocognitivo a largo plazo. Entonces, no es menor el hecho de cursar con delirium, por eso digo, tiene muchos efectos a largo plazo. Y lo mismo ocurre si la persona está con un trastorno neurocognitivo de base y está con delirium, su funcionalidad y su estado cognitivo va a ir a la baja con un quiebre mucho más marcado. Em, entonces, de hecho, esto ustedes lo pueden buscar. Se llama así, delirium sobre demencia. Y es un síndrome que está siendo estudiado por sí solo. Si lo buscan, van a encontrar muchos artículos. Entonces, a largo plazo, este delirium sobre demencia altera la cognición, está asociado con peores resultados, tiene mayor riesgo de mortalidad, mayor días de hospitalización, mayor deterioro funcional y por ende mayor institucionalización. Te potencia todas las cosas negativas que genera el delirium. Y algo muy importante es que genera mucha angustia y estrés en la persona y en el cuidador. Entonces, por eso hay que darle también un abordaje mucho más personalizado a los pacientes que uno ya tiene el antecedente que están con un trastorno cognitivo o neurocognitivo ya diagnosticado, porque van a tener necesidades también emocionales que tenemos que abordar. Y también para el personal de salud tiende a ser un perfil de pacientes que es más difícil de abordar aún. Entonces, con mayor razón, tenemos que ahí hacer una educación en torno a su manejo. Y en respondiendo ahí con paper a la pregunta que nos hacía ahí la colega, ¿el delirium es un factor de riesgo para demencia? Sí. ¿Y la demencia es un factor de riesgo para desarrollar delirium? Sí. Entonces, ambos se van potenciando y se van generando como en un círculo que es difícil de romper. Por eso, la idea es poder detectarlo y empezar a prevenirlo lo antes posible para que ojalá no se desarrolle y si se desarrolla sea en los menos días posibles. Además, puntualmente es que el grupo de pacientes con demencia como tal ya tienen mucha evidencia de que generan mayor efecto adverso en la hospitalización porque tienden a caerse más, donde están agitados. Entonces, es un grupo que hay que ponerle mucha, mucha atención desde que ingresan al hospital. Y una forma gráfica de verlo, como les decía, paciente sin alteración, su estado funcional y cognitivo debiese ir bien, normal, acorde como a su estado y salud, salud en general. Un paciente que cursa con delirio va a tener un quiebre, va a haber una baja funcional y cognitiva, que puede recuperar, sí, pero nunca va a volver a su estado como previo a la hospitalización. Entonces ahí radica la importancia de poder intervenir a tiempo. Y ya un paciente que está con demencia y con delirium claramente va a ir a la baja, va a haber un quiebre mucho más marcado, como les decía previamente. Y eso también hay que explicárselo a la familia, porque ingresan con un familiar en ciertas condiciones, pero del hospital va a ingresar de otra forma. Y eso también va a implicar otras estrategias de cuidado, a lo mejor adaptación a la casa, a lo mejor toma de decisiones de que ya no puede estar en la casa, que necesitan cuidadora, un montón de otras decisiones, como le decía, que ya no solo involucran a la familia, sino que ya es como un contexto social completo. Y en general, ¿cuáles son, cierto, las dificultades en el manejo? Lo principal son los síntomas conductuales. O sea, son personas que tienden a tener más agitación psicomotora, tienden a veces a estar un poquito más agresivos,
necesitan de contención física, discutible, pero cuando hay poco personal es el recurso para que no se retiren los invasivos, ¿cierto? Entonces hay muchos papers publicados al respecto de cómo abordar a los pacientes que están con este trastorno neurocognitivo como tal, cómo abordar los síntomas conductuales, eh, pero lo más importante, y esto es una reflexión personal, puede ser cuestionado o no, pero para mí, lo más importante en el grupo de pacientes con demencia es trabajar la validación y la tranquilidad de la persona. ¿A qué me refiero con esto? Yo voy a estar validando su discurso, me voy a estar sumando a lo que él dice, pero para mí lo importante es que centre la atención y que esté tranquilo, que no esté angustiado, que no esté con rabia, que no esté peleando, porque las emociones sí las va a estar viviendo en ese minuto y el cuerpo va a responder a las emociones que sienta. Tal vez si está más tranquilo y está en una etapa en donde todavía podemos orientar, orientamos en dónde está, ¿cierto? ¿Cuál es la fecha? Pero si está en un estado más avanzado donde el tema de orientación ya no es un tema porque en la casa también está desorientado, ¿cierto? Para mí el trabajo va a ser que esté atento, que esté concentrado en una tarea y que esté tranquilo, sin angustia, ¿ya? Entonces, el foco también vamos de nuevo aquí, tratar de ser preventivo, identificar los factores de riesgo, ver cómo se comunica el paciente y ahí nuevamente la BGI es lo más importante para poder identificar cómo se manejan en la casa, cuál es el grado de dependencia funcional que tiene, cuáles son los medicamentos que manejan en la casa, cuál es el nivel de conocimiento que tienen los familiares respecto si ha tenido otros eventos o no en la casa con delirium para empezar a educarlos de en qué momento llevarlos al hospital, en qué momento ir tomando líneas tal vez más de cuidados en la casa y estar muy, muy atento a cuáles son los eventos desencadenantes de la agitación o de esta alteración que pueden tener los chiquillos. Por ejemplo, el dolor, las contenciones físicas, ver de qué otra forma podemos irlos modulando ambientalmente para tratar de mantenerlos en un estado más tranquilo. Y esto solo para reforzar la idea que ya les he comunicado, que la evaluación tiene que ser con un familiar, ojalá el familiar que lo cuide o la cuidadora principal, porque desde ahí vamos a tener diferentes versiones, ¿cierto? Hay a veces lo van a cuidar familiares, pero que no los ven todos los días, entonces no saben bien cómo es su manejo, no saben si ocupa o no ayudas técnicas. Entonces aquí la importancia de insistir, entrevista al cuidador principal, identificar si el cuidador está o no con sobrecarga, educar al cuidador. Muchas veces llegan muchos familiares que cuidan a personas con trastorno neurocognitivo, pero que no necesariamente tienen un buen manejo en la casa y es como por desinformación, no es porque quieran hacerle un daño al familiar. Entonces también ahí si tenemos opciones de ir agrandando la red de apoyo, educar en estrategias en la casa u otras cosas. Evaluación con informantes, ¿cierto? En el caso, ahí tenemos, por ejemplo, pautas que también nos ayudan a ir haciendo esta entrevista. Tenemos el AD8 que nos ayuda, que está validado en Chile y que nos ayuda a ir identificando si la persona está o no con algunos síntomas de un trastorno neurocognitivo, ¿cierto? En la casa, porque muchas veces también pasa que los familiares asocian que por la edad la persona tiene que tener olvidos o que por la edad no puede manejar sus medicamentos. Y la realidad no es esa. La realidad es que hay que ver por qué no maneja los medicamentos. ¿Porque la familia lo está sobreasistiendo o porque de verdad se le está olvidando y está haciendo algo riesgoso para él? Entonces, indagar súper bien ahí en ese aspecto, manejo de dinero, todo lo que son las ABDs instrumentales y las ABD básicas nos van dando información en qué estadio puede estar la persona si, o a lo mejor está en un incipiente deterioro cognitivo que no ha sido bien pesquisado todavía por el equipo médico. Entonces, súper, súper importante para que ustedes puedan abordar este grupo de personas es hacer una valoración geriátrica integral. ¿Ya?
Y ante la duda, siempre es mejor diagnosticar con delirium que sin delirium. Ya en este grupo en particular, porque con el tiempo podemos ir esclareciendo y podemos ir educando, pero siempre es mejor atenderlos que no atenderlos. ¿Ya? Y como les decía, aquí hay harta investigación al respecto, están tratando de publicar pautas específicas para este grupo de población. Ahí las pueden ver después con más detalle. Pero lo principal, como les digo, es ser muy directo en preguntar cómo están las ABD en la casa, cómo está el comportamiento conductual en la casa y desde cuándo empezaron a notar estos cambios. Es muy distinto que un familiar te diga, no, mi familiar está así hace 3 meses. Es distinto que me diga desde ayer que no logro despertarlo, ¿cierto? Y en relación a estrategias de intervención en este grupo, lo principal va a ser lo no farmacológico, prevenir los factores de riesgo nuevamente del delirium, identificar qué del entorno es lo que está gatillando a lo mejor esta agitación de la persona, qué gatillantes tiene de delirium, está deshidratado, le falta movilizarse, no ha tenido deposiciones, em, y qué del entorno, si lo altera algún sonido, a lo mejor lo dejaron, me pasa que de repente dejan la tele puesta y escuchan noticias y empiezan ahí a desarrollar algunas ideas que los agita más. Entonces, manejar mucho todo lo que es el entorno para modular el síntoma conductual. Y el tratamiento así como de trastorno neurocognitivo mayor como tal, también hay muchas publicadas, pero hay que ir combinando acorde al perfil de cada persona y al contexto de cada persona. Y hay que hacer una mezcla entre lo que tenemos ya publicado de trastorno cognitivo como tal y las estrategias que tenemos del delirio. Entonces ahí hay que ir haciendo una intervención súper personalizada en realidad. Entonces, lo que les puedo recomendar en este caso puntual de esta población es tener una evaluación inicial súper guiada y específica, identificar los factores estresores del ambiente que pueden estar generando una mayor agitación psicomotora, manejo de los factores de riesgo del delirium y de ahí el manejo como psicoconductual de la persona y de su entorno, los familiares, funcionarios de salud, etcétera. Y para esto sí o sí necesitamos tiempo. Necesitamos una observación clínica detallada y necesitamos harta colaboración de todo el equipo para poder abordar esta problemática. Eso, sí. Muchas gracias, Nicole, por esta presentación, por la segunda presentación que nos compartiste. Bueno, agradecerle a las dos por esta tremenda presentación el día de hoy. Y queremos abrir desde ahora la ronda de preguntas por si tienen alguna consulta, los colegas que están conectados, si nos quieren hacer alguna pregunta dirigida o si quieren solamente compartir alguna duda, consulta, porque acá Javiera es experta en el manejo de fonoaudiología en pacientes unidades críticos, como ella bien lo decía, y Nicole también en la Clínica Santa María, y también yo si tengo alguna opinión los podría apoyar. No Lupe. sé si alguien tiene alguna. Cuéntame. Aquí Josefa está preguntando por qué estrategias de intervención, parece que le pregunta a la Nico, ¿qué estrategias de intervención te han resultado mejor para la prevención del delirium en la etapa, cierto, de limbo del delirium subsindrómico? ¿Y qué estrategias te han resultado mejor en la práctica para el tratamiento del delirio cuando ya el paciente está en esta etapa? Aquí está Nicole, está conmigo. Ya. Lo que se puede empezar a hacer, bueno, nosotros hacemos la entrevista y de la entrevista vamos chequeando como ya factores de riesgo. Y con eso ya vamos teniendo como una cierta línea de hacia dónde puede ir evolucionando la persona.
Estamos en un proceso de educación de todo el equipo, de concientización, ¿cierto? De identificar y que todos manejen estos factores de riesgo para que la derivación sea oportuna a TO. Em, y ahí tenemos también un trabajo con fonoaudiología, con kinesiología, que, por ejemplo, los kinesiólogos, todos los kinesiólogos ven a todos los pacientes, entonces ellos tienen un acceso mayor a todos los pacientes y ellos ya nos van diciendo, oye, este paciente lo noto raro, si podemos hablar con el doctor para que lo puedan evaluar ustedes, por ejemplo. Entonces, ese boca en boca y esta educación que es desde lo formal a lo informal, desde hacer capacitaciones, presentaciones, hasta hablar en el almuerzo de cómo están los pacientes, de que les esté llamando la atención, va haciendo que podamos tener un mayor alcance. Ahora, cosas que hay que instaurar de protocolos, que eso es lo más difícil, pero hay que instaurar sí o sí, por ejemplo, tratar de que el sueño de la noche sea real, ver si es que en algunos casos se pueden disminuir algunos controles, por ejemplo, de signos vitales que interrumpen el sueño, ver si hay algún fármaco de repente que puedan, no sea prodelirante, pero que pueda ayudar a inducir el sueño, que eso es súper importante. En el día, tenerle una rutina activa a los pacientes que a tal hora ya estén las cortinas abiertas, que pueda tener a lo mejor, si no lo altera, una radio o algún programa de tele, ampliar los horarios de las familias. El acompañamiento familiar de verdad que es súper importante y si se tiene una buena educación y acompañamiento familiar, el familiar siempre va a ser más una ayuda. Pero para eso también hay que hacer un trabajo con el equipo para que entiendan que un familiar adecuado, por supuesto, va a ser siempre una ayuda y una mano extra para poder mantener a esta persona sin las contenciones de las manos, lo va a poder estimular durante el día, puede ayudar a lo mejor a facilitar la alimentación o a avisar a tiempo para que el equipo pueda llegar a resolver la necesidad, por ejemplo, de control de esfínter, que es algo que generalmente los altera mucho a los chiquillos cuando necesitan tener ahí, hacer sus necesidades, pero no tienen quien lo asista o no se puede hacer en el baño, que es lo que más los altera. Entonces, todas esas cosas ambientales ayudan muchísimo. Y la otra pregunta se me olvidó, sinceramente. Nico, Marina Mondadori pregunta, considerando que todo el equipo multidisciplinario participa de la implementación de medidas no farmacológicas para la prevención y manejo del delirium, ¿cómo se puede resaltar o diferenciar el papel de TO en este proceso y qué protocolos de intervención existen para su intervención y manejo en la UCI? Hay varios protocolos que están publicados a nivel nacional e internacional. Al menos nacional, hay uno que fue el que hecho en la Universidad de Chile por las Teo Evelyn Álvarez y Maricel Garrido, que es de prevención e intervención de terapia ocupacional en pacientes en UPC, pero no ventilados invasivos. Y ahí se vieron diferencias entre intervenciones hechas por todo el equipo versus intervenciones que aparte recibían de terapia ocupacional como tal. Ya eso está publicado, lo pueden ver en el repositorio de la Universidad de Chile, que creo que ahí está publicado el manual, o lo ponen en Google y les va a aparecer al tiro. Y ahí también tienen el manual publicado de la parte teórica de la intervención y un manual de actividades terapéuticas para realizar, con intervención en diferentes funciones cognitivas. También hay uno que se publicó, ya me olvidé, un poquito antes de la pandemia, que es de estrategias de intervención de terapia ocupacional específicamente en pacientes con ventilación mecánica invasiva, Sí. abordando las diferentes estrategias que tenemos desde terapia ocupacional en los diferentes niveles de sedación, desde el posicionamiento y el SAS 1-2, ¿cierto? Hasta la intervención motora, la intervención cognitiva, estimulación polisensorial y el manejo de agitación en algunos casos, acorde como al SAS. Ese también está publicado en el repositorio de la Universidad de Chile. A nivel internacional hay muchas publicaciones, en la SOSTIMIS también está publicado el ABCDFGH, que ahora va hasta en el I, creo. Sí. Eh, entonces, hay material
que está súper organizado en la estrategia que se pueden ir haciendo como equipo. Ahora, puntualmente la diferencia con TO, creo que el sello es que nosotros trabajamos harto con la intervención funcional. Entonces, la intervención funcional nos permite ir trabajando la parte motora, la parte cognitiva, y al ser una... Este también es mi análisis después de muchas reflexiones. Eh, Al ser actividades que también son un poco más automáticas cuando las que nosotros trabajamos en la UCI, permiten que tengan una menor demanda cognitiva y con eso la atención es más fácil de poder centrarla en la tarea. Porque recordando, el delirium está alterada la atención. Entonces nuestro foco de intervención tienen que ser estrategias para manejar la atención. Y de ahí yo les sugiero estudiarse o capacitar en todos los tipos de atención que existen para que puedan ir abordando con diferentes estrategias cada una de ellas y con eso van a tener hartas herramientas para poder manejar a la persona, al ambiente y a la tarea. Y, de- y, y es de formación también, por ejemplo, el otro día un colega del equipo de rehabilitación me decía, no, esta paciente no está orientada. Yo la fui a hablar y le dije, no, sí, sí está orientada. Y me dice, pero no. Le dije, sí, lo que pasa es que tú tienes que darle alternativas porque ella puede decir sí y no, ¿cachai? Pero no te puede decir directamente la palabra de dónde está, porque bueno, ahí también hay una alteración neurológica de por medio. Entonces, desde esas cosas así súper sutiles de cómo favorecer la comunicación, de cómo analizar lo que la persona está percibiendo, va marcando la diferencia y al menos nos ha pasado en la clínica que eso es lo que más han destacado de nuestra intervención, como el abordaje y el análisis que hacemos del estado del paciente desde todas las funciones, función cognitiva, motora, sensorial, la familiar. Entonces, creo que ese es como nuestro sello como terapeuta ocupacional, el trabajo y el abordaje cognitivo, pero desde una esfera más funcional. Sí, yo ahí igual me uno a Nicole, que trabajamos juntas. Tal como dice Nicole, un gran enfoque en el tema del manejo no farmacológico dentro de este proceso es el tema funcional. Como nosotros generalmente pasa mucho, y en la literatura, si uno se pone a revisar, el delirio antes se trataba solamente con que el paciente te pudiese mirar, seguir una instrucción, pero el paciente seguía pasivo en cama. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con este manejo no farmacológico? Y si lo llevamos a un ámbito funcional, desde el ámbito sensorial, también ver qué canal, tal como menciona Nicole, mantiene una atención, que tiene que ser una atención igual sostenida idealmente, pero también puede ser una atención fluctuante. Ojo con eso. Entonces, si nosotros vemos que hay una atención a nivel de un estímulo, ese estímulo nosotros ya empezamos a lo funcional con el paciente, ya empezamos a transitar en otra posición, en sedente, borde de cama, lo empezamos a activar con ese nivel de atención. Entonces ya vamos a lo funcional directamente, porque una persona con un delirio hipoactivo, hiperactivo o mixto, sí podríamos nosotros activarlo funcionalmente y no solamente tenerlos en la cama, contenido con las contenciones de diferentes índoles. Nosotros ya al empezar a movilizarlo con una actividad, con un objetivo, buscando su atención, ya sea fluctuante o sostenida, ya estamos teniendo un avance en lo no farmacológico. Entonces, esa es como la gran diferencia y cuando nosotros nos llaman para que evaluemos un paciente, también las enfermeras todos nos ven desde afuera cómo nosotros empezamos a descontener a los pacientes. Y ya desde esa arista, ellos también ven otro tipo de reacción del paciente. Mm. Desde el ámbito de descontener una extremidad superior y nosotros confiar en la persona, también significa un tipo de vinculación, un tipo de atención que la persona va a ver. Entonces, desde ese ámbito ya estamos teniendo una diferenciación en el ámbito de terapia ocupacional y la misma enfermera, los mismos médicos, cuando nos piden la solicitud de hacer una evaluación de ingreso o el tema de terapia ya mantenida, ellas están conscientes de que nosotros vamos a descontener a ese usuario, a ese paciente, y vamos a empezar a trabajar higiene, Menor. higiene menor, capaz, no sé, vestuario, un siguiente borde de cama, porque van a saber que nosotros vamos a trabajar y vamos a mediar ese tipo de delirium que está teniendo. Entonces, yo siento que si hacemos una buena, tal como dijo Nicole, evaluación, pesquisamos su nivel de atención, vemos con qué nos responde más, podemos armar un buen plan de tratamiento
sin tener tanto temor. Por eso es importante evaluar bien el Kamiku para nosotros poder tener una noción o una información de qué tipo de paciente tenemos al frente y qué podemos trabajar con las personas. Pero no necesariamente tenerlos tan pasivos en la cama. Si nos va dando una respuesta, ya podemos empezar a trabajar, movilizar y activar mediante actividades significativas para la persona y hacer un entrenamiento más precoz en el tema de la bebé. El tema de higiene menor es súper importante. Desde que tome una toallita húmeda, que se limpie las manos o que lo lleve al alcance de cara. ¿Ya? Entonces, ojo con eso porque igual es interesante ir viendo e ir interviniendo de manera más precoz. Muchas Eso. gracias, chiquillas. Aquí hay otras preguntas. Em, Se me perdió aquí. Alguien pregunta, en mi hospital la geriatra ocupa el AT4. ¿Qué piensan con respecto a esa evaluación? Ya, el Latif 4 se está usando harto porque es rápido de aplicar. Te demoras como 3 a 4 minutos versus el Kamiku que te puedes demorar 10 o 15 minutos en algún caso que sea un poquito más difícil. No es tan sensible como el CAM, que es como el CAM, el Kamiku particularmente y el estado de verificación, son los que tienen mejor sensibilidad para su uso, sensibilidad y especificidad. Sin embargo, si es un screening que están utilizando en el equipo en forma general, es una buena herramienta de detección rápida, ¿ya? Pero no olvidar al resto, si hay algún paciente que tiene factores de riesgo que no está siendo detectado con el A4, por ejemplo, ideal sería poder pesquisar o hacer una evaluación un poquito más específica, ¿ya? De todos modos, chiquillos, siempre va a haber un pool de pacientes que van a quedar fuera de estas evaluaciones estandarizadas. Entonces, si ustedes tienen dudas con algún caso puntual que no logran resolver con la pauta, váyanse a la base. La base es el DSM-5. Y ahí Mm. tienen que tener súper claro cuáles son los criterios que les nombré yo. Inicio agudo, curso fluctuante, tiene que estar alterada la atención. Eso es lo más importante. Tiene que estar alterada la atención y tiene que haber alguna otra función cognitiva, ¿cierto? Y tiene que estar respondiendo a una intercurrencia médica. Si ustedes tienen claro lo que dice el DSM-5, van a poder hacer el diagnóstico de un caso que sea lo mejor más difícil y que se escapa a la pauta. ¿Ya? Muchas gracias, Nico. Aquí alguien pregunta, en realidad han preguntado varias veces lo mismo. ¿Podrían recomendar alguna página o curso en donde estén capacitando o acreditando en relación a temas o estudios de neurociencia desde sus distintas aristas? Y han preguntado por formación en delirium. O sea, no es cosa. Bueno, queremos decir que se vienen cursos de delirium por la Difoto próximamente, así que ahí lo vamos a dejar invitados como de forma ya se va a hacer un lanzamiento donde el año pasado hicimos un curso de delirium de Difoto que duró 2 días, ¿ya? Que ese curso también fue presencial y ahora este año tenemos en la mira el lanzamiento de un curso online que también va a tener desde el ámbito de delirium, desde intervención, pautas de evaluación y diferentes metodologías también de cómo se está abarcando. Así que estén atentos a nuestra página por Instagram. Vamos a hacer ya prontamente el anuncio formal. En relación a, bueno, cursos de trastorno neurocognitivo mayor, hay varios en diferentes universidades que están certificados. Lo que les recomiendo es pedir siempre la malla. Y la malla, ahí hay que preguntar si está acreditado o no. Lo primero. ¿Ya? Y hay diferentes enfoques. Hay cursos orientados al tratamiento de no hospitalización, hay cursos orientados en demencias como en la parte más ambulatoria, entonces va a depender de lo que ustedes se quieran informando. Lo que yo les recomiendo sí o sí es hacer un curso a lo mejor de una de neuropsicología. Hay hay uno que es bien bueno, yo lo hice hace hartos años atrás, el de neuropsicología que se hace entre la Universidad Católica y la Universidad de Chile. Es un abordaje teórico
de todas las funciones cognitivas, pero te ayuda sobre todo cuando uno recién está partiendo en este ámbito. Ya, porque no solo te sirve para una cosa, sino que te sirve para todo lo que sea la parte de neuro y funcionamiento cognitivo. em, de neuro. Incluso hay, en el punto de demencia, hay cursos gratuitos a veces que va lanzando el MinSal. Entonces hay que estar atentos. Hace 3 años atrás publicaron un curso de demencia para PS, pero que estaba súper bueno. O sea, tenía mucha información teórica, tenía cursos de farmacología, abordaje, no, estaba súper completo y era gratuito. Entonces hay que estar mirando ahí por un lado eso. Aparte que desde las políticas públicas debiese seguir abordándose el tema de todo lo que es trastorno neurocognitivo mayor por la población que vamos teniendo, ¿cierto? Que cada vez somos más adultos y adultos mayores. Entonces debiesen seguir formando en esa línea. En temas de neurociencia como tal, va a depender también de los gustos de cada uno. Sé que ya hay varias universidades que están sacando, pero magíster en neurociencia, pero tienen que ver cuál es la área o línea de investigación que les guste, si es más clínica, si es más de laboratorio, porque dependiendo de eso es la malla que tienen que ver que les calce y les guste más. ¿Ya? Pero si quieren, siempre pregunten si están acreditados o no. Eso es lo principal. Em, Muchas gracias, Nico y Lupe. Aquí Francisca Mardones pregunta en relación a un paciente con diagnóstico de ACV. Muchas veces es difícil identificar el delirium por las alteraciones cognitivas o secuelas propias del accidente cerebrovascular, por lo que las pautas de evaluación no son tan aplicables. En este caso, las causas orgánicas y cambios metabólicos serán los que nos permitirán decir que sí se está cursando con delirium o hay otros factores más importantes. sí, la observación clínica es súper importante porque, s- claro, en una fase muy, muy aguda del accidente vascular no vamos a poder diferenciar. Pero, por ejemplo, si yo tengo a un paciente que ya lleva 6 días de su accidente vascular, ya le conocemos más o menos su estado de conciencia, que ya estaba despertando, estaba logrando seguir algunas instrucciones. Y en mi día 7, por ejemplo, empieza más somnoliento, no me sigue instrucciones, si despierta está más agitado. Tiene una diferencia en su conducta a lo que yo conocía. Por supuesto van a tomarle, descartar otro evento neurológico, pero probablemente puede que esté cursando con un delirio. Pero ahí va la observación clínica, porque va a tener un cambio conductual, o sea, cambia la conducta de la persona que yo estoy viendo en 24 o 48 horas. Y si es así, y no hay una situación neurológica aguda que me lo esté corroborando, hay que ir a verificar que no esté con alguna infección. Vías respiratorias, que no esté a lo mejor con una infección urinaria, si ha tenido o no deposiciones, el tema de la hidratación, pero sí, ahí hay que ir a chequear con los exámenes para descartar que no está haciendo un delirio asociado a eso. Pero siempre es primero la observación clínica de un cambio conductual. Perfecto, muy claro, Nicole. Aquí Mane pregunta, en el caso de un paciente con intubación orotraqueal o ventilación mecánica invasiva, donde no se puede comunicar verbalmente y además debido a estar en una UPC, la luz es artificial, el monitoreo es constante, la pseudoanalgesia es alta, etcétera. ¿Recomiendas algunas estrategias para fonoaudiólogos, kinesiólogos para apoyar la labor de TEO? Igual esto yo creo que se ha ido abordando a lo largo de todo el webinar, desde que presentó Javiera, ¿cierto? Desde fonoaudiología y Nicole y Lupe desde terapia ocupacional, se han ido dando estrategias y acaba de recomendar la Nico una guía, ¿verdad? Que se publicó en la Universidad de Chile. Ahí quizás reforzar Sí. ese dato. Bueno, el manual de terapia ocupacional. Lo voy a buscar. Ya, mira, lo van a buscar, pero si tú pones cuaderno de estimulación cognitiva, terapia ocupacional en pacientes con ventilación mecánica, va a salir. Y si no, en el repositorio de la Universidad de Chile, pónganlo así en Google, repositorio de la Universidad de Chile,
ponen terapia ocupacional y les va a salir. Todo lo que está publicado de terapia ocupacional y ahí están los manuales que están codificados y validados por el ministerio y todo. ¿Ya? Y en relación a la estrategia, o sea, el trabajo es en equipo. Entonces, dependiendo del objetivo del paciente, de cómo está el paciente cada día, si lo vamos a, nos organizamos para poder verlo eh, de forma separada pero coordinada. Por ejemplo, si el objetivo del día es que un paciente esté despierto la mayor cantidad de tiempo y no tiene familiares disponibles, entonces primero nos parte la intervención el kinesiólogo, de ahí sigue el fonoaudiólogo, de ahí va a terapia ocupacional, porque el objetivo es que esté despierto. Y ese es el objetivo por el cual nos vamos a organizar. Ahora, si es un paciente que el objetivo es levantarlo, que esté más vigil y eso va a implicar llevarlo a la vertical, y no tiene mucho control motor, vamos a trabajar en conjunto con el kinesiólogo. O sea, el kinesiólogo lo levantamos, hacemos la sesión en conjunto, mientras él está favoreciendo el control de tronco, nosotros podemos estar dirigiendo la atención o llevando algún alcance, trabajando en alguna actividad funcional frente a borde de cama, por ejemplo. O lo mismo con fonoaudiología, si un paciente que está con una dificultad de comunicación, o los chiquillos quieren probar el tema de deglución, por ejemplo, entonces nosotros manejamos la parte ambiental, lo despertamos y lo posicionamos en cama para que los chiquillos en ese momento aprovechen de facilitar la alimentación. Entonces todo va a depender del objetivo que se tenga, en cómo nos vamos a coordinar como equipo en pro de ese objetivo. ¿Ya? Las intervenciones hay que conversarlas idealmente día a día o ir viendo como el objetivo, como les digo, pero los mejores resultados son cuando hay una conversación del equipo. Porque si trabajamos por aislados y no comunicamos lo que está pasando, es poco probable que podamos llegar al mismo puerto. Ujú. O vamos a llegar al mismo puerto, pero tal vez nos vamos a demorar más. Claro. Entonces, eso es lo ideal, Ujú. comunicarse con el equipo y trabajar en torno al objetivo del paciente. Qué buena reflexión, Nico. ¿Sabes que se nos había quedado en el tintero? Una pregunta de Maciel que pregunta en relación a la aplicación de pautas para evaluación de delirium en usuarios hospitalizados infantiles o infantos juveniles. Eh, Mira, no es mi fuerte, yo trabajo más con adultos, pero sé que hay un CAM pediátrico, que de hecho lo puedes buscar en internet así, como Sí. evaluación de delirium en pediatría, y está también publicado, creo que está en español. No validado en Chile, pero es una pauta que te puede guiar. E igualmente, lo que lleva la pauta es a la observación clínica, ya porque sabemos que esto es desde que están en incubadora a más grandecitos, entonces dependiendo de el ciclo del estadio de ellos, de su desarrollo psicomotor, de su lenguaje, es la forma en que se tiene que ir observando cada conducta para ver si está o no con delirio. ¿Ya? Perfecto, muy claro, Nico. ¿Sabes qué? Bueno, gracias, Lupe, subió el protocolo El de todo. protocolo. Claro, qué eficiente. Y aquí más arriba pregunta Jessie, ¿en niños desde qué edad se aplican pautas? Como les comenté, desde que están en contexto de hospitalización. Así que desde muy pequeñitos que están en incubadoras hasta más grandecitos. Perfecto. ¿Ya? Perfecto, perfecto. Oye, tremendo análisis, muy completo acerca de la intervención de las personas, ¿cierto? Que transitan por la UPC y la importancia de abordar de manera multidisciplinaria, coordinada y bien conversada en relación al manejo del delirio. Sí. Y bueno, para ya ir cerrando esta convocatoria, les quiero agradecer a todos y a todas por haberse quedado hasta esta hora, ¿ya? Y principalmente a las chicas, a la Nicole y a la Javi por haber participado en esta aventura para conmemorar el Día del Delirium, ¿ya? Les voy a mostrar, y esto es pero un anuncio de último momento para que ustedes, los que están acá, denme un segundo como un premio y también dejarlos totalmente invitados a todos. Es
¿Lo ven aquí en grande? ¿Se ve? ¿Se ve? Y se Que ve. es, estaban preguntando por el curso de delirio. Aquí les voy a compartir el afiche que está en proceso, ¿ya? Que se viene un curso multidisciplinario de actualizaciones en Delirium que vamos a realizar desde la Difoto, que se está organizando con colegas que estamos aquí hoy en día, parte de Difoto, que es Óscar Hernández y el Rolando Aranda, y yo quien les habla, donde vamos a participar realizando diferentes tipos de clases, y también me va a acompañar Nicole Jara y también la Javiera con clases grabadas. Este curso va a ser online, ¿ya? Para que ustedes, esto lo vamos a lanzar ya de forma formal con el QR de inscripciones a finales de abril. ¿Ya? Para que ustedes vayan ya reservando su tiempo y organización para que puedan hacer este curso, el cual va a estar en una plataforma y se va a hacer en la similar metodología como fue el de posicionamiento, que se lanzó el año pasado. Así que con esto vamos cerrando el proceso de la jornada del día de hoy y para que todos después puedan compartir también esta información y ya después lo vamos a hacer de forma más formal, ¿ya? Pero para que ustedes ya se lleven esta idea del curso de lo que estaban solicitando, que vamos a tener un curso desde Difoto para que todos se inscriban y vean las clases que vamos a compartir Nicole, Javiera y yo quien les habla también que vamos a participar y también la Paula, obviamente, y todos los chicos de Difoto vamos a realizar clases para poder compartir nuestras experiencias también y conocimiento, que al final en eso se basa todo, en compartir conocimiento, en informar, ya y que ustedes también de esa forma vayamos transmitiendo y realizando una rehabilitación mucho más ética, mucho más integral en los diferentes dispositivos y que mejore la calidad de atención a nivel país. Y también en esta convocatoria había muchas personas de otros países, así que si están presentes para que también lo puedan compartir en sus países. Así que eso, muchas gracias. Y Muchas los gracias. congresos también. Eso, muchas gracias, Lupe. Efectivamente, se lanza este curso online a propósito de que muchos el año pasado se quedaron abajo del presencial y nos contactaban desde otras partes de Latinoamérica y a nivel regional y era muy difícil viajar. Entonces generamos las mismas clases con algunos acomodos para que estuviera a disposición de todos este año. Ya, así que están cordialmente invitados. Muchas gracias y buenas noches por haber participado y haberse quedado hasta tan tarde siendo un día viernes. Así que estamos muy contentos como división de la alta convocatoria. Este webinar va a quedar grabado y en el YouTube de la Sochimi. Ya, así que eso, buenas noches a todos y a todas, que estén muy bien. Buenas Chao, noches. Buenas chao. noches. Chao, chao.